Bueno, hoy es la clase del día 30 de diciembre del 2020. 111.000 Bariloche, nivel 2. Tema del día de hoy, conexión a base de datos vía PHP. eh, bueno, y también consultas. Ahí se acuerdan de nuestros clásicos select, insert, delete, update y demás. Vamos a trabajar un poquito con eso, pero directamente desde PHP. Bien, les empiezo a mostrar. eh, Ventana del navegador. ¿Se acuerdan que esto es lo que estuvimos haciendo en la clase anterior? Ahí tenemos algunas funciones en matemáticas, el RAND, para generar números aleatorios, y después hicimos algunas funciones propias, por ejemplo la función producto y la función eh, Pitágoras, y también creo que trabajamos con sumatorio y factorial, funciones que creamos nosotros. Utilizamos también la opción de include. ¿M? Y después alguna función de fecha, la función date, y también utilizamos dentro de la función date la variable del día de la semana, y con ese día de las semanas, mediante una función que creamos, nos permite descargar el texto que representa el día. ¿M? Como esto funciona directamente en la base de datos, hoy fíjense que lo abrí, me parece que es miércoles 30 del 2 del 2020, y que mañana jueves. Bueno, por otro lado, acá en mi PHP, dentro de la base de datos 111.000, yo creo una tabla que es la tabla de usuarios. Entonces creé dos usuarios. Fíjense cómo está construida la tabla de usuarios. Tiene un ID de usuario, la clave, que vendría a ser la contraseña, varios usuario es mi clave primaria, es un varchar 20. La clave también es un varchar 20, y el estado en realidad es un booleano, pero que me lo convierte en int pequeño, un tint de tamaño 1, que tiene como valor predeterminado el valor 1. Digamos, los valores que puede tomar este estado, o se supone que puede tomar, son ceros y unos. Por ahora el valor 1 significa que este usuario está activo. El ID de usuario simplemente va a ser un nombre de usuario, y la clave simplemente va a ser la contraseña. Sencilla, en la que ya inserté dos usuarios distintos con ID ejemplo y Fernando, y tienen las claves. Después les cuento un poquito qué pasa si quieren encriptar una clave. Pueden utilizar una herramienta, una función propia de PHP que se llama M5D. MD5. Bien. Lo que hace MD5 es un encriptamiento rápido de un string, y lo convierte en otro string, de forma que podemos usar contraseñas encriptadas. Entonces, lo que quiero hacer hoy es trabajar con, con una conexión a esta base de datos, a esta base de datos 111.000. Luego trabajar con una conexión ahí a usuarios, y lo que voy a hacer es primero ver cómo se pueden ver el listado de usuarios.
Después me gustaría ver cómo desde ese listado de usuarios podemos hacer cosas como eliminar o modificar o crear usuarios. Serían básicamente un alta de usuarios, una modificación y una eliminación. Y después, cómo podemos hacer un login utilizando esas opciones de usuarios que tenemos acá en la base de datos. Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer es trabajar sobre un listado. Ir acá, Lime, que es con lo que estoy editando el código actualmente. Voy a venir a File y voy a hacer y lo voy a guardar con el nombre de listado de usuarios. Ahora les muestro dónde. Acá en el disco C, en la carpeta SAMP, en que siempre que queremos que funcione el PHP tenemos que hacer esto. Docs de 1000 ejemplos. Ahí adentro voy a guardar mi archivo que se va a llamar va a ser un archivo PHP. Acá defino en el tipo de archivo. Para trabajar con este archivo PHP voy a hacer con una estructura HTML. Esta estructura HTML el body, voy a hacer un H1 al listado de usuarios. Cerrar. HTML básica. Dentro de localhost 111.2020 ejemplos. Usuarios. Es el H1 que escribí anteriormente. Bueno, la idea es que estos usuarios que yo tengo acá en mi base de datos se puedan ver acá en usuarios. Solamente se van a ver el nombre del ID de usuario y el estado, no las claves. Usuarios. Bien, pero para poder mostrar esa lista de usuarios, yo lo primero que tengo que hacer es, o sea que abro acá mi etiqueta PHP. Lo primero que tengo que hacer es conectarme a la base de datos y acá les empiezo a contar cómo viene este tema. Voy a crear una variable que se va a llamar pesos. Esta variable, que puede tener cualquier nombre, de hecho, va a estar asociada a una función, que es la función, una función MySQL, que es la función connect. ¿Qué es lo que hace esta función MySQL? Hay dos tipos de función, chicos. A ver, también está la función es del tipo MySQL. Fíjense que también está SQL Connect. O sea que hay como dos versiones de funciones MySQL acá.
versiones MySQL Connect son anteriores, son para versiones anteriores del PHP. Y a partir de alguna versión de PHP, creo que la 5 punto y algo, ya no se pueden usar. Así que en MySQLi, versiones MySQLi de las funciones MySQL de PHP son en realidad las más nuevas y son las que se empezaron a utilizar a partir de esa versión 5 punto y algo de PHP. Por lo tanto, si mi servidor tiene instalado una versión relativamente nueva de PHP, tengo que usar estas, las MySQLi, este tipo de funciones, y no las MySQL. Bien. Ahora voy a hacer un comentario y voy a poner de qué se trata. Básicamente, cuando hago una conexión a una base de datos, lo que tengo que poner es la ubicación de la base de datos. Esta base de datos, digamos, tengo acá 4 parámetros que completar. Esta base de datos está en un lugar que está en el servidor local. Esa es la ubicación de mi base de datos en este caso. Frecuentemente lo van a tener ustedes, aunque sea en un servidor remoto, también en un localhost. Y si no lo tienen en un localhost, pueden acceder a través de una dirección IP específica a esa ubicación. Lo segundo que pongo es con qué usuario me conecto a la base de datos. Y ahí ahora vamos a ver una variante. En principio yo voy a utilizar un usuario que es el usuario predefinido que tengo en mi base de datos, que es el usuario root. O sea que me voy a conectar a mi localhost a través del usuario root. Y lo que tengo que poner es qué clave utilizo para el usuario root. Yo, en este caso, mi localhost con el usuario root lo tengo sin clave, así que no es necesario que ponga nada ahí. Cuarto parámetro, ver a qué base de datos me voy a conectar. Yo en este caso me voy a conectar a la base de datos 111. O sea que, de estos 4 parámetros, yo tengo lo siguiente, chicos. Tengo que poner ubicación, usuario, clave. Esos son los 4 parámetros que necesita mi función MySQLi Connect para ser utilizada para conectar mi aplicación, en este caso esta pequeña aplicación que estoy haciendo en PHP, a la base de datos que tengo. Damos un segundito de nuevo el PHPMyAdmin. Que les quiero mostrar algunos detalles. Estoy acá en la base de datos 111.000. Y acá en más tengo la opción de privilegios. Y observen que acá tengo los usuarios que tengo creado. Fíjense que tengo en principio creado un solo usuario, que es el usuario root. ¿Ven los nombres de usuario? Tengo el usuario root. Acá tengo los nombres de servidor. Este es el localhost. Fíjense que también tengo 127.0.0.1. 101. Esa es una dirección IP que identifica la ubicación de mi servidor localmente. Que acá me dice que dentro de los privilegios, este usuario root tiene todos los privilegios. Eso significa que el usuario root puede hacer cualquier cosa con la base de datos. Si yo quisiera que solamente, por ejemplo,
un usuario específico tuviera la posibilidad de leer los datos de usuarios, pero no de modificarlos, ni de eliminarlos, ni de crear usuarios nuevos, lo que tendría que hacer es crear un usuario acá, en este lugar, y poner los privilegios que quiero para ese usuario, de forma que me pueda conectar mediante ese usuario a mi base de datos. Con esa conexión mediante ese usuario a la base de datos, yo pueda solamente permitirle algunas actividades. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos usado acá el usuario root con el servidor localhost, y este usuario root tiene todos los privilegios, es solamente en este caso a modo de ejemplo. Después yo tengo que hacer un trabajo ahí más fino, creando los usuarios de la base de datos, no de la tabla de usuarios, sino de la base de datos, que necesite para realizar diferentes tipos de actividades. Generalmente eso tiene que ver con los niveles de permisos que tenemos para diferentes usuarios, y por lo tanto vamos a generar ahí distintos tipos de conexiones, de acuerdo a lo... Bien, pero yo usé root, localhost y sin clave. Fíjense que si yo quiero agregar una nueva cuenta de usuario, me permite editar nombre de usuario. Bueno, esto me quedo por hacerlo acá. El nombre del host, una contraseña, la verificación de la contraseña, y después, una vez que yo establezco esto, puedo establecer acá los privilegios que tengo para ese usuario. Por ejemplo, hacer sobre datos, sobre estructura y sobre administración. Tres cuestiones súper importantes y piramidales, en el sentido de que no sé, a, a sobre estructuras solamente le daría permiso a un superadministrador, y sobre datos dividiría ahí. En algunos casos solamente permitiría los select, otros podría permitir un poco más, como select, insert, update y delete, por ejemplo. Bueno, en fin, desde ahí podría crear usuarios nuevos. No es el caso, por ahora lo vamos a dejar así, con el usuario root nada más, pero tengan en cuenta que esta conexión que yo estoy creando en la base de datos la puedo crear en base a diferentes tipos de usuarios que puedo tener, diferentes tipos de usuarios que puedo generar para la administración de la base de datos. Root, en este caso, es un usuario general que está en todas las bases de datos generadas en mi PHP pero en realidad sobre cada base de datos puedo crear los usuarios que yo quiera. Entonces, el hecho de que acá yo elija localhost y host, que es la ubicación, y root como, como usuario, implica solamente que voy a editar más usuarios, pero podría hacerlo tranquilamente. Bárbaro. Ahora bien, lo que yo tengo acá con conexión, esta variable lo que hace es conectar mi aplicación, en este caso este PHP perdón, en este caso es PHP, mi aplicación en PHP, y conectarla con la base de datos. Ahora yo lo que voy a hacer es crear una tabla en HTML, y dentro de esa tabla HTML poder listar tabla de usuarios dentro de la base de datos 111.000. Pero antes voy a hacer lo siguiente, chicos. Voy a crear acá otra variable
query, que significa consulta. Voy a hacer una consulta entonces sobre la base de datos 111.000. La base de datos 111.000 contiene varias tablas. Yo quiero consultar el contenido de la tabla usuarios. Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente, chicos. Voy a recurrir a otra función MySQL, que es MySQLi. Es la función que me permite realizar una consulta sobre sobre una tabla específica de la base de datos. La función MySQL query, que es la que me va a permitir hacer la consulta, tiene dos parámetros, dos argumentos. El primer parámetro es a través de qué me conecto a la tabla que quiero consultar. En este caso, me voy a conectar a esas tablas a través de la variable conexión, que es esta variable. Conexión es la variable que me permite acceder a la base de datos. El segundo parámetro que tengo acá, SQL query, es la consulta específica que quiero hacer. En este caso, ese código SQL que nosotros utilizábamos frecuentemente en el PHP lo puedo poner acá dentro de la SQL query, MySQL query. Lo puedo poner acá para hacer un select sobre el contenido de alguna base de datos, alguna tabla de la base de datos específica. Entonces, observen que acá entonces con la variable pesos query utilizo asociada la función MySQL query y parámetros. A la base de datos. Para eso creamos la variable conexión para poder citarla dentro después de cada uno de estos parámetros. Otro parámetro de es un string. Entonces, tenemos estas dos variables, estos dos parámetros que tenemos que usar. Vamos a definir otra tercera variable pesos n, en la cual yo voy a utilizar otra función MySQLi, que es la función MySQLi num rows. ¿Qué me da esta función MySQLi num rows? Me da la cantidad de filas afectadas en esta consulta, o sea, la cantidad de resultados, la cantidad en realidad de registros que tiene la tabla en la cual estoy afectando la consulta en este caso. Voy a ver entonces cuántas filas tengo afectadas por la consulta query. Lo que voy a poner acá dentro del MySQL y numRows cito esa variable que es la variable que realiza la consulta.
Varios. Eso es punto. Lo voy a guardar. Entonces, usamos tres funciones MySQL acá, MySQLi específicas. El MySQLi Connect, el MySQLi Query y el MySQLi NumRows. MySQLi Connect es para hacer una conexión a la base de datos. MySQLi Query es para hacer una consulta. MySQLi NumRows caso es para saber la cantidad de filas afectadas a una consulta específica. Obviamente que el MySQL NumRows tiene que ver, chicos, con la opción de select. Consulta de tipo select. No. Voy a ver cómo vengo. Actualizó. La cantidad de usuarios existentes en la tabla es 2. Bien, ahí me está diciendo entonces, chicos, que tengo tabla de usuarios. Tabla de usuarios y el usuario Fernando. Un poquito PHP. Párrafo y acá le voy a poner un bold. Después de poner el número de a través de la variable pesos n, voy a bien. Y ahora lo que quiero hacer, chicos, es hacer una tabla en la cual pueda poner el listado de estos usuarios. Select. Fíjense que puse un select asterisco. Simplemente puse un select asterisco porque tengo 3 campos de los cuales después voy a imprimir 2. Bueno, entonces, nada, acá voy a empezar a poner una tabla. Unas características, voy a ponerle un cell padding de 5. No quede pegado sobre los bordes. 0 para que no me haga líneas dobles. Hace una línea sólida. Y le voy a poner C300. Es la cantidad de píxeles que va a usar el width. Tabla. Estado de tabla que se pone con un... Y en ese TGET yo voy a poner como los títulos de la tabla. R, que es para poner cada fila de la tabla. R
pH, que es para cada columna del encabezado. El primer TH, y en este primer TH voy a poner TH. Entonces, estamos haciendo una tabla. En esta tabla tenemos para esta tabla. Yo lo hice de esta forma. Voy a poner un encabezado de la tabla, un TGEAT. Voy a poner un T-body, que va a ser el cuerpo de la tabla. En este TGEAT tenemos un TR, una fila del encabezado. Obviamente este encabezado va a tener solo una fila. Y dentro del TR tenemos los TH, que son las dos columnas que necesitamos, que son usuario y activo. Son las claves acá como adentro de la tabla. Voy a guardar. La tabla solamente tiene los encabezados. Ahora la idea es que reproduzca el listado que tengo acá de usuarios. Me tiene que aparecer ejemplo y Fernando, 1 y 1. Entonces, después del TGEAT, me voy a ir a otra parte de la tabla, que es el T-body. Cuerpo de la tabla, y en este T-body es donde voy a poner el contenido de la lista que bueno, pero para eso lo que yo necesito es ir recorriendo la tabla, recorriendo y capturando en un array asociativo cada una de las filas de la tabla. Entonces, para hacer eso, voy a hacer lo siguiente. Era PHP. Y acá dentro de PHP voy a hacer una estructura de bucle, voy a hacer un while. La estructura de bucle es para permitir ese recorrido por la tabla rápidamente. Entonces, observen, acá entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a definir otra variable que va a ser pesos data. Esa variable va a estar asociada a otra función MySQL fetch. Es la función MySQL y fetchArray. Lo que hace es cada, cada fila de la función, perdón, cada fila de la tabla de la consulta, buscarla dentro de un array asociativo. Por lo tanto, puedo capturar después, mediante la variable peso, el contenido de ese array como cualquiera. Vimos hace un par de clases cómo eran los arrays asociativos. Pueden volver a verlos. ¿Y sobre qué va a ser este fetch array que yo quiero? Lo tiene que hacer sobre peso.
variable que tiene convoca en este caso, ¿no? Con estas dos parámetros, la conexión y el string de la consulta específica. Entonces, con esta variable MySQL FetchArray yo voy a poder ir recorriendo el contenido de esta consulta, adaptando cada fila, cada registro y poniéndolo dentro de un array asociativo. Esa este, los datos que están adentro de la tabla. Pero chicos, es vamos a escribir una fila. Eco Rs son los elementos que dentro de las tablas generan las filas. Así que acá estaría escribiendo dos filas. Me parece que todavía no se van a ver porque esté de adentro. Pero adentro de estos TRs, chicos, yo voy a poner. Recuerden que los TRs son filas, los TDs son columnas. ¿Por qué no usamos TH como acá arriba y si usamos TD? Porque el TH solamente es para los head, para los encabezados de las tablas, mientras que para el cuerpo de las tablas tenemos que usar los TD. Yo voy a poner acá un eco. Voy a poner los TDs vacíos. Todavía no me va a mostrar el contenido de la consulta porque todavía no estoy citando el array asociativo que guarda los datos de cada. Empezar a ver dos filitas que me agregó. ¿Por qué me agrega dos filas? Porque tengo dos elementos adentro del usuario. Bien, y ahora sí voy a venir acá y voy a hacer lo siguiente. Voy a cortar acá los strings. Como el pesos data es un array asociativo, serie de usuario, perdón. Como esto es un array asociativo, chicos, lo que tengo acá es un array donde cada uno de los elementos que quiero citar está citado por el nombre, está identificado por el nombre del elemento. El nombre del elemento acá es el nombre del campo. También lo podrías poner dentro de un array no asociativo. Con otra función MySQL, pero ya que conocemos esto de los arrays asociativos, está bueno que lo podamos usar. En este caso lo que quiero citar es el estado. Para el segundo ejemplo, o sea, la segunda columna.
la primera columna es el ID de usuario y la segunda columna es el... Entonces, acá a mí... espérenme que me perdí. Voy a actualizar. Y están los dos elementos de la tabla de usuarios que queríamos usar. ¿Eh? El usuario, el ID de usuario también es en este caso, y activo o no. En el código y en vez de poner que el estado sea 1 o 0, que son las posibilidades de estado, en el cual el 1 es activo y el 0 es no activo, desde acá me aparezca el valor del estado, o sea, el 1 o el 0, voy a definiendo otra variable, me aparezca ahí si es activo o no activo. Eso voy a definir. Un if en el cual el valor estado a 1 voy a definir una variable que va a ser es entonces voy a reemplazar acá, en vez de citar pesos data estado, voy a citar directamente pesos estado, que es el valor. Perfecto, entonces de esa forma podemos hacer rápidamente a través de la conexión a la base de datos y utilizando el MySQL, o sea, primero MySQL Connect, es el MySQL Query y después ahí podemos hacer, podemos ir viendo el contenido del consulta que generamos acá en el query e imprimiéndola, en este caso, dentro de una tabla. Perfecto, entonces aquí debajo de la tabla yo voy a poner un párrafo, un link, vaya a otra página, PHP, esta es lista de usuarios, voy a pedir que vaya a nuevo usuario, donde voy a tener un formulario para que bien, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer un link.
que todavía no hice, pero que voy a hacer ahora, que se llama nuevo usuario. Voy a crear este archivo que se llama nuevo usuario.php. En el mismo directorio. Nuevo usuario.php, acá en el tipo de archivo le pido que sea un archivo PHP. ¿Sí? En el body voy a poner nuevo. Ahora vamos a hacer el contenido de este formulario y vamos a ver ese contenido. Volvamos entonces. Actualizo. Nuevos usuarios. Pues bueno, ahora corrijo. Y ahí voy a hacer un formulario rápidamente. Bueno, y acá chicos voy a hacer mediante una... Recuerden que las etiquetas form son para crear horarios. Voy a setear este formulario con las siguientes opciones. Action. Y le voy a agregar un... Va a ser post y el action. PHP no lo voy a generar aquí mismo, sino lo voy a poner aparte. Voy a hacer pega. Ya que cada vez que yo envíe el formulario, va a ir hasta agrega usuario mediante post. ¿Se acuerdan que vimos hace algunas clases esto de la función post y get, que también están asociadas a un array, o sea, parecidas a un array asociativo. Bueno, y acá voy a poner, chicos, párrafo en este que va a decir usuario, cierro label, input text.
off para que no me muestre los que ya estaban definidos. Lista. Y le voy a poner el, usuario, me posiciono acá y empiezo a escribir el nombre de usuario que yo quiero. Voy a poner entonces dos P más, uno para de la clave. ¿Eh? Labels son para poner las etiquetas. El texto me muestra los eso nada más. Y finalmente voy a poner este botón submit. Mi formulario. Entonces, en este formulario yo voy a poder escribir mis nombres de usuarios y la clave. Bien, ahí. Voy a poder poner el nombre de usuario, como le decía, poder escribir la clave y ver eso. Si después de analizar un poco si el nombre de usuario es correcto y la clave es correcta y si no me enviaron valores vacíos y demás, lo podría ingresar. Tengo que hacer una validación, pero previo a la validación voy a mostrarles cómo funciona esto de poder enviarlo a la base de datos. Bien, pero todo ese proceso de tomar los valores del formulario, validarlos e ingresarlos en la base de datos, no se va a hacer en este archivo que se llama nuevo usuario, porque yo le pedí acá a mi formulario que lo haga en el archivo agrega usuario. Que tengo que crear mi archivo agrega usuario y tome los datos vía post que vienen de este formulario, los revise y si está todo bien, los inserte en... por ahora vamos a hacer este agrega usuario y le voy a mostrar. Lo guardo usuario. ¿No? ¿Eh?
archivo agrega usuario como simplemente va a dedicarse a gestionar, vaya trayendo desde el formulario, contenido PHP puro, no necesito enmarcarlo en una. Primero, quiero ver si puedo tomar lo que viene desde nuevo usuario, desde este formulario. Viene de la variable pesos post usuario. Pesos post usuario lo que hace, chicos, es traerme lo que escribí en este input. ¿Mm? Voy a definir pesos clave. En que estas pesos post también funcionan como una. Quiero ver si efectivamente lo que yo escribo como usuario y clave eh, llegan a este archivo agregausuario.php. En que se lo pueden poner dentro de las comillas dobles, ¿no? Vamos a observar si efectivamente nos pasa vía post esas dos variables que cada un usuario tiene una clave que va a ser 6456. Envío el formulario y acá me informa que efectivamente puedo recoger bien mediante las variables usuario y clave eh, vía post. Vamos a editar nuestro, sigamos editando. Acá lo que voy a hacer es comentar esta línea y lo que quiero hacer en realidad no es no es imprimirlo, sino insertarlo dentro de la base de datos. Previamente tendría que hacer algunas validaciones, pero
Pero para insertarlo en la base de datos, primero me tendría que conectar con la base de datos. Es la función para conectarme a la base de datos, la función MySQL y connect. Voy a establecer entonces la ubicación a donde me quiero conectar, que es el localhost. El usuario me estoy conectando. ¿Qué clave tiene? Que como no tiene clave la dejo vacía. Y a qué base de datos me quiero conectar. Y después lo que voy a hacer es pedirle que me haga una consulta que sea un insert. ¿eh? Que es MySQL. Dentro de MySQL y Query, recuerden que tenemos siempre dos parámetros. Primero, para hacer esta consulta tengo que decir la base de datos, así que acá voy a poner y los de la consulta. Entonces, recuerden que los insert teníamos nombre de los campos y después mediante valores que queremos insertar. Eso es la sintaxis que usábamos en base de datos. Es exactamente. Acá los campos que queremos insertar. Me dirán, pero no estás poniendo el estado, pero el estado yo lo predeterminé ya como 1, así que se va a escribir solo como. Y este video de usuarios, chicos, lo voy a tomar variables que acabo de escribir. Voy a poner ahí los signos simples, voy a poner comillas dobles. Hay varias formas de hacer esto, pero les quiero mostrar más segura. SQL que tiene su. Ah, viene desde la base de datos. Y acá, de nuevo, comillas simples, comillas dobles, para cortar. Y ahí tenemos entonces, ya teníamos que insertar en la base de datos. Ahora fíjense, una vez que inserté en la base de datos, lo que yo tendría que pedir para este archivo, que es agrega usuarios, simplemente tendría que pedir lo siguiente. Voy a pedirle que se direccione a la página listado de usuarios, que después esta agrega usuarios se cierre.
Eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Dentro del header voy a poner un location. Lo que voy a poner a continuación es a dónde tiene que direccionar. Esto es para redireccionar mediante PHP. Lo voy a poner, le voy a pedir que se redireccione al listado. Entonces, ¿qué hago con esto, con este header, chicos? Me redirecciono hacia otra página de cualquiera, en este caso una página de mi sitio. Con el location lo que digo es, después de los puntos, especificar a qué página quiero redireccionar. El archivo PHP que estoy usando actualmente, o sea que va a cerrar. Lo redirecciona, listo. De esa forma vamos a poder agregar con bastante facilidad los usuarios. Ahora vamos a trabajar. Guardarlo. Usuario, borro, me quedó pegado ahí. Cookie seguramente. Bueno, los 5 6 el usuario, la clave que quería generar, envió el formulario y ahí agregó más. Problema, si me voy a la base de datos rápido, 6 y el 1, porque recuerden que yo lo definí determinado. Entonces, de esa forma podemos hacer un ingreso a la base de datos. El único problema serio que vamos a tener acá es que cada 2 o 3 problemas serios. Uno es que podemos ingresar un valor vacío. Otra cosa que nos podría traer problemas es que ingresar un usuario que ya existe, o sea, 2 veces Fernando, por ejemplo. Esas serían 2 validaciones. Otra que la clave podría tener un solo elemento, qué sé yo. Bueno, tenemos que hacer algún tipo de validación sobre este formulario. Vamos a hacer rápidamente un par. Miren, ¿qué voy a hacer acá, chicos? Me voy a fijar primero si clave, si la variable clave está, vamos a empezar por usuario. Si la variable usuario yo, y tengo que pedir que la variable clave también sea distinta al vacío. Entonces, ¿Mm? Recuerden que cualquiera de las dos opciones son correctas. Yo voy a usar acá.
distinto de vacío también. ¿Qué significa eso, chicos? Que usuario y clave tienen que tener algo escrito para poder insertarlo en la base de datos. Usuario y clave no son vacíos, lo va a poder insertar. ¿Verdad? Va a poder hacer todo este proceso que empieza acá. Son vacíos, lo que tiene que hacer es otra cosa. Lo que tiene que hacer es volverme a direccionar no al listado de usuarios, sino a nuevo usuario, e indicarme que hay un error. Voy a hacer esto. Dando en el caso en que o usuario o clave sean vacíos. Voy a hacer un header. Header va a ser a la siguiente. Nuevo usuario, o sea, donde está el formulario. Pero aparte de direccionarlo a nuevo usuario, le voy a pasar una variable. Le voy a pasar error. De tal forma que vía get yo pueda recuperar esa variable y vamos a ver cómo puedo trabajar acá con esto. Voy a borrar acá y también mi clave, enviar el formulario. Pero en que volvió acá a usuario.php con este mensaje de error que efectivamente están dando. Si yo lo pongo vacío, me vuelve a este lugar. Si no lo pongo vacío, pongo acá como nombre de usuario punto Alberto clave punto Alberto, perfecto. Pero si está vacío, no va a ser ese proceso. Si alguno de los dos está vacío, por ejemplo, el usuario, ahí fíjense. Por lo tanto, puedo tomar ese error 1 y ponerlo acá como mensaje de error. ¿Ah? Primero, tengo que fijarme que esté correctamente, tengo que fijarme que está definida la variable error que viene vía get en este caso. Entonces, voy a poner un if que va a ser acá, está definida. Está definida peso get error, va a realizar esto que quiero que realice. Voy a pasar que tenga diferentes mensajes de error. De hecho, voy a tener
error, ¿no? Debe ingresar y contraseña. Bien, eso va a ocurrir en qué casos, en que pesos get error esté definida y en que pesos get error valga 1. Voy a poner todo junto acá arriba. Volvemos acá, ven que acá aparece el error 1, actualizamos. Nos aparece este texto que dice de ingresar un usuario y contraseña. La ñ tiene un problema. Ponerlo ahí como con un color y ponerlo con un juego de caracteres UTF-8. Bien, entonces ahí tenemos la opción de insertar. Veamos ahora cómo tendría que ser login. Vamos a verlo en forma rápida. Lista de usuarios. Tenemos acá los Alberto, ejemplo, Fernando y Martínez. Acá un nuevo usuario. Voy a crear otro usuario. Voy a crear otro archivo que va a ser el archivo de login. Vamos a ver. Lo voy a llamar a PHP, como venimos trabajando ahora. Porque voy a crear un formulario. Tema acá voy a crear de nuevo las etiquetas de formulario. El formulario en el action le voy a poner que vaya. El método va a ser post. Acá voy a crear label input.
usuario. En login.php. Párrafo. Y acá voy a poner un type, va a ser password. Va a ser el botón para acceder. Bien, eso es el acceso. Vamos a ver, guardar, lo vamos a mirar en vez de listado. Vamos a escribir acá acceso. Entonces, acá tendríamos que poner nuestro nombre de usuario y nuestra clave. Y quieren acceder, eso se enviaría al archivo login.php que evaluaría si somos un usuario y somos tema y tenemos la clave correcta. Y si permitir acceder hacia a los archivos. Si no es así, nos tendría que volver acá y decirnos que nuestro nombre de usuario o clave son incorrectas. Bien, vamos a resolver un poco más rápidamente. Simplemente si podemos acceder o no podemos acceder. En todo caso, lo que tiene que hacer es lo que nosotros pusimos como clave de acceso, tiene que verificarse en la base de datos, en la tabla de usuario, que ese usuario efectivamente es un ID de usuario y que la clave coincida con la clave de ese ID de usuario. Entonces vamos a hacer el archivo login y vamos a ver cómo iría quedando. Que va a evaluar lo que traemos del formulario y va a ver que estamos ingresando, está bien. ¿Qué vamos a hacer acá en el archivo login PHP? Vamos a capturar lo que viene. Usuario es igual a y la otra variable que voy a poner es la variable clave a pesos-post.
estamos haciendo ahora es simplemente capturando usuario y clave. Lo que tenemos que hacer es evaluar si esos usuarios y claves corresponden a un usuario dentro de la base de datos y la clave también corresponde a una clave y si es del mismo usuario. Entonces, obviamente para eso lo que tenemos que hacer es conectarnos a la base de datos, como siempre, ¿eh? Con el MySQL. Y ahora el que nos conectamos, ¿eh? Usuario del servidor, del servidor, conectamos. Ahora vamos a generar una consulta. Variable que se va a llamar query, podría llamarse forma, que va a ser consulta, chicos, va a tener los siguientes valores. Como siempre, pues voy a tener acá mediante un string, hacer acá en este string la consulta que necesito. En este caso yo lo que quiero es hacer un usuario, quiero que me traiga los ID de usuarios, voy a poner una cláusula where, lo que pase para que me traiga este ID de usuario de la tabla de usuarios. Necesito que igual la variable usuarios que acabamos de poner. Tengo que pedir también que a esta variable clave. Que acá nos estamos asegurando que con este select nos estamos asegurando que el usuario y la clave coincidan con un registro de la tabla de usuarios. Si coinciden, chicos, si coinciden, si existe una coincidencia, entonces la cantidad de registros es mayor que cero. O sea, tendría que ser uno. Pero la, tengo que ver qué pasa con esa cantidad de registros. Y acuérdense que para contar la cantidad de registros afectados por una consulta, lo puedo hacer vía un SQLI numRows. O sea que voy a definir esta variable que va a ser peso C igual a MySQLI. ¿Qué hace esta? Me cuenta la cantidad de filas afectadas por una consulta, en este caso que está definida dentro de la variable query.
Bien, entonces, N a la 0 significa que no hay ningún usuario, sí, ningún elemento en la tabla de usuarios que tenga ese ID de usuario y esa clave en forma simultánea. O sea que así se entiende, no existe usuario. Caso contrario, o sea que es cero ese valor de n que me cuenta la cantidad de filas que cumplen con la condición que le estoy pidiendo. Pero en ese caso sería un éxito, ¿no? Efectivamente, está ese usuario con esa clave. Lo voy a guardar. Ahora vamos a ver. Acceso, fíjense, tenemos Alberto, ejemplo Fernando y Martínez. Voy a poner vacío. Inclusive, fíjense, la clave es 123, 123. Voy a poner otra cosa. Puedo acceder. ¿Qué pasa cuando pongo la acá? Uy, usuario solicitado. De esa forma podemos hacer rápidamente un sistema de login acá. Bueno, en la clase les explico un poquito el tema de las sesiones. Vamos a seguir un poquito con este ejemplo y después ya vamos a orientar objetos, todo lo que sigue. Profe, ¿Sí? en el código cuando se realiza una conexión a la base antes de hacer todo, o sea, antes de hacer algo, ¿no? Después no hay que cerrar la conexión por seguridad. Se puede cerrar, sí, en ese... sí, sí, hay que cerrarla. Con este... Lo que haces es esto, pones el MySQL close y pones la variable que te conectaste. ¿Eh?
ahí cerrás la base de datos. O sea que tendríamos que cerrarla en cada una de... Bueno, acá en realidad la cerré, no tendría que haberla cerrado, porque faltan hacer muchas cosas en esto que estamos haciendo acá, justo en este archivo de login, ¿no? Direccionar, crear las sesiones y después cerrar. Los otros, listado y demás, sí, tendría que hacer cerrar la base. Cosa que querías comentarles es, bueno, observen que esto conexión aparece por todos lados, ¿no? Así que lo más lógico sería ponerlo como un archivito separado, incluyéndolo. ¿Eh? Bien, ¿alguna consulta más? Bueno, chicos, creo que eso es todo por hoy. Nos veremos el año que viene. Les voy a mandar estos archivos por mail, ahora con el... porque... Y, y bueno, ahí ya nos veremos entonces el próximo lunes.